ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Amadas, amados, Shalom. De nuevo gozosos de estar otro tiempo más en comunión con nuestro Padre Abba Yahweh, con nuestro Adón Yahshua, en la tierna armonía con su bendito Ruah, y aquí entre nosotros y ustedes, por supuesto. Gozosos de poder meternos, introducirnos, navegar, como es la palabra ahora, en la bendita Torah de nuestro amado Padre Celestial. En esta tarde, ustedes saben, es un tiempo de preguntas, pero siempre tenemos una pequeña introducción como para ponerle picantito ahí a la conferencia, al tiempo de comunión. Y queremos recordar en esta oportunidad una vivencia de uno de los más grandes profetas de nuestro amado Padre Celestial, el profeta Elías, Eliyahu, y en una vivencia con una orden que recibió de parte de nuestro Abba Yahweh para ir a ser sustentado, alimentado, abrigado, con cobertura de parte de una viuda. Los tiempos que vivimos son muy difíciles y los que vienen pueden ser terriblemente más difíciles. No quiero aparecer aquí como ave de mal agüero, pero lo que sí quiero ser es responsable de decirle que no habrá gobierno, no habrá empresa, no habrá amigo que le pueda dar el soporte que usted necesita y va a necesitar, excepto si usted toma la decisión de todo corazón de volverse a nuestro Padre Yahweh. No es quererlo manipular, no es crearle un ambiente de miedo del futuro, sencillamente es quererle avisar y anunciar y advertirle que solo con una relación íntima, profunda, amorosa, de una fe audaz y valiente, los tiempos que vienen van a ser vividos con fortaleza, con sabiduría, por aquellos que hagan de su vida un encanto de comunión con su Padre Celestial. Quiero invitarles a leer en la Torá, en primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y verso 8. Anote, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y verso 8. Vino luego a el profeta Elías palabra de Yahweh diciendo: Elías, levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces Elías se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, el Elohim de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por el profeta Elías. Leyendo esta historia, vemos que hay un problema de sequía, que aquí ya estamos viviendo la sequía en estos tiempos y vienen más fuertes. Y vemos que hay una escasez y hay una situación económica en el pueblo y en el país muy, muy difícil. Y esta viuda tiene un hijo y dice que anda recogiendo leña para hacer una torta de pan combinada con su aceite y dejarse morir. Se le aparece de pronto el profeta enviado por Yahweh, Papá Yahweh, y viene él y aparentemente muy egoísta le dice, mira, tráeme un vaso de agua y tráeme una torta de pan, pero me das a mí primero y después para ti. Parece bien egoísta esto. Parece bien egoísta. Pero nuestro amado Adón Yahshua dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y que cuando nosotros sembramos, dijo nuestro Adón, lo que sembramos lo recogemos 100 veces más. Es un misterio espiritual, que si usted lo practica, va a encontrar que es real. Pero la viuda, con un gran espíritu de fe, le creyó al profeta, actuó como le dijo el profeta, y para salvación de ella, la tinaja de aceite nunca escaseó por muchos días, y la cajuelita de harina tampoco escaseó, y siempre estuvieron teniendo comida para ella, para su hijo, para su casa y para el profeta. Este es un milagro que el Padre se deleita en cubrir, sostener a los que le amamos. Y esta es la posición nuestra aquí. Estar aquí para descubrir estos secretos de la Torá, para trasladárselos, porque dijo nuestro amado Salvador que escudriñemos las Escrituras, porque
allí vamos a encontrar vida y vida eterna. Entonces, pasarle estos datos en tiempos difíciles como vivimos, que le digamos a usted, vaya de todo corazón a nuestro Padre Celestial, ponga toda su confianza en Él, nosotros estamos bien seguros que Él va a respaldar su palabra. Si usted de todo corazón se vuelve a Él, como dice la palabra en la carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque el que le busca debe buscarle con la clara convicción de que Él existe y de que es galardonador de los que le buscan, porque el que le busca siempre lo halla, porque Él lo está esperando con los brazos abiertos para bendecirle, limpiarle, perdonarle, sustentarle y darle sabiduría e inteligencia para vivir, y salud para vivir, y protegidito también, porque le manda un ángel, como dice su palabra, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le aman y le respetan. Así que de eso se trata, estar aquí sentado, para que usted conozca la Sagrada Escritura, la busque, la atesore y la ponga en práctica, los mandamientos de Yahweh y los consejos de Yahweh, para tener una vida de plenitud en su existencia. Vamos a ver qué nos cuenta más nuestra madre hermana Joyce acerca ya en una dimensión profética y ampliando lo que nosotros con mucho cariño les hemos expresado. Shalom, shalom, bendiciones. Muchas gracias nuevamente por permitirnos compartir con ustedes y aquí las escrituras, la Torah, lo que Yahweh tiene preparado para nosotros. Qué hermoso es que la Torah está viva hoy en día y es cada día más real en cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a tomar esta porción que acabamos de estudiar y la vamos a analizar con un poquitito más de profundidad. Vamos a empezar a estudiarla un poquito diferente. Entonces vamos a ir verso por verso para deshacerla. Les recuerdo, allí en pantalla usted puede ver los números de teléfono para que mande mensajitos. Nosotros vamos a estar respondiendo mensajitos. Y tenemos también los contactos de Facebook, Twitter y de YouTube. En Facebook nos puede buscar con el nombre programa Yahweh es su nombre. En Twitter está Yahweh es su nombre. Y en YouTube, para que usted pueda ver los programas que hemos hecho anteriormente, usted puede entrar a Yahweh es su nombre también en YouTube. Ahí nos puede contactar y vía teléfono a estos números con un mensajito. Ahora bien, retomemos la enseñanza y la porción, la historia de Elías. Dice en el verso 8 del primer libro de Reyes, capítulo 17, vino luego a Elías, la palabra de Yahweh, y como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, vino Yahshua, la palabra de Yahweh, a Eliyahu diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿dónde queda Sarepta? ¿Sabe usted dónde queda Sarepta? ¿Qué es Sarepta? ¿A qué se refiere? Entonces, en Sarepta se encuentra, o Sarepta es un pueblo sidonio, como 21 kilómetros al norte de Tiro y a 11 de Sidón. Es lo que se conoce hoy en día como Líbano. Pero proféticamente hablando, Sarepta, quiero que por favor busquen sus escrituras o escriba en este momento con lápiz y papel, apunte Abdías capítulo 1:20, dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Repito, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. ¿A quién se refiere con los cautivos de los hijos de Israel? Se refiere a la casa de Israel, la que se ha gentilizado en medio de las naciones, la que se ha paganizado, los que se hacen llamar gentiles, a ellos que pertenecen a la casa de Israel. Ellos van a poseer, si quieren regresar a Israel, el que no quiere ser israelita no va a poseerlo, pero el que retorne a Israel va a llegar hasta Sarepta. Entonces, y sigue diciendo el verso,
Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, en España, Portugal y Francia, a eso se refiere Sefarad, a España y Portugal, poseerán las ciudades del Negev. Entonces, aquí vemos las herencias para la casa de Israel y dice los cautivos de Jerusalén, que es la casa de Judá, los judíos que estaban en Sefarad. Entonces, Sefarad, que hoy en día es conocida como España, como Portugal, si usted tiene ascendencia de por estos lados, es judío y va a regresar a las ciudades del Negev. Entonces volvamos a la porción de Reyes. Dice, vete a Sarepta de Sidón. Yeshua le está diciendo a Elías, vete a Sarepta de Sidón. ¿A dónde está mandando Yeshua a Elías? Lo está mandando a la casa de Israel, a las tierras de la casa de Israel, a los gentilizados. Pero escuche con atención, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué a esta mujer viuda? Porque la casa de Israel, lo voy a poner en otras palabras más claro, los cristianos mataron a su marido. Va a decir usted, ¿cómo es eso? En el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, Yahweh, el Padre Creador del universo, hizo un compromiso de boda con Israel perpetuo. Pero vinieron los cristianos a partir del año 315 en adelante, después del Mesías, dijeron, cortemos el Antiguo Testamento, se acaba. Vamos a tener ahora un Nuevo Testamento. El Padre con quien nosotros hicimos un compromiso de matrimonial, o sea, el esposo lo matamos, se acaba. Abolimos el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo Testamento, nos quedamos con el Hijo. Entonces, este hijo que tienen los cristianos es huérfano y los cristianos o la iglesia es viuda porque mataron al Antiguo Testamento, mataron a aquel con quien se había hecho un pacto perpetuo. Entonces dice que allí ha escogido a una mujer viuda para que sustente a Elías. Ahora, présteme mucha atención, por favor, y escriba, y si no, vuelva a ver el programa en YouTube. Elías, por eso es tan importante los nombres de la Torá, por eso es tan importante restaurar los nombres de los profetas, no digamos el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yahweh. Elías en hebreo se dice Eliyahu. ¿Qué significa Eliyahu? Eliyahu se divide en dos. Eli conforma la palabra Elohim o Eloa, que significa o se traduce como dioses, pero él es la forma corta de la característica Elohim, de un atributo, de una cualidad, Elohim, él. Eli, cuando las palabras terminan en I, significa mi. Entonces, Eli significa mi Eloa, la otra parte, Yahu. Mi Eloa, Yahu. Yahu es la forma bilítera, dos letras, del nombre de Yahweh. Yahu. Eliyahu significa mi Eloa, Yahweh. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Mi Eloa, Yahweh, Eliyahu, está yendo a la casa de Israel, la viuda con el huérfano, porque mataron al padre, y le está diciendo, ve a la casa de Israel y diles, dame de comer. ¿Qué está sucediendo hoy en día? O bueno, usted lee unos versos atrás o lee en Lucas que dice que habían 3 años y medio de hambruna. 3 años y medio ya de hambruna. Y llega Eliyahu y le dice a la mujer, dame de beber. Y ella va a traer el agua cuando le dice, dame de comer. Y ella le dice, pues te cuento que solo tengo un puñado de harina y una vasija de aceite. Voy a hacer el pan y me voy a echar a morir con mi hijo porque no hay nada más que hacer en esta vida, no hay nada más que comer. Hoy en día, la iglesia está despertando, tiene hambre, porque los mensajes son los mismos, que se repiten una y otra vez, solo cambian de voceros, pero los mensajes son los mismos. No hay una Torá diferente, no hay un entendimiento diferente. Y el cristianismo, por eso está este nuevo mover de restauración, porque el cristianismo tiene hambre.
Hay hambre en la tierra, no hay pan, no hay aceite. El pan o la harina representa Torah y el aceite representa Ruach, espíritu. Entonces ya no hay. La iglesia, Israel, la casa de Israel tiene hambre y están queriendo más. O tienen la otra opción, comerse lo que les queda y echarse a morir. Pero cuando reciben a Eliyahu, reciben a mi Eloa Yahweh y le creen. Y dicen, te voy a dar todo y lo único que tengo. Y te voy a creer. Entonces Yahweh, como es mi Eloa Yahweh, va a hacer que sobreabunde la harina y el aceite en mi casa. Va a hacer que sobreabunde el pan, que sobreabunde la Torah en mi casa y que haya Ruach. Entonces, ¿qué va a suceder? Decía Yeshua, porque adoradores en espíritu y en verdad busca el Padre. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos a mi Eloa Yahweh, a Eliyahu, al espíritu de Eliyahu que está hoy en día en medio de nosotros, entonces va a sobreabundar la Torah y la Ruach. Ahora bien, yo quiero también que lo hagamos. Mire cómo nos estamos pasando de un presente, de un pasado a un presente, y lo voy a pasar al futuro. Si nosotros vamos a Revelaciones capítulo 11, vamos a leer que dice, entonces me fue dada una caña de medir, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿A cuánto equivalen 42 meses? Los gentiles. Yo le pregunto, ¿usted sigue siendo gentil? Porque si usted es gentil, dice ahí Yohanan, el amado de Yeshua, que son los gentiles los que van a hollar, van a destruir, van a profanar la ciudad santa. Verso 3. Y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, ¿usted sabe quiénes son estos 2 testigos? Vamos a hablar de uno de ellos, Eliyahu. Eliyahu es uno de estos testigos. El espíritu de mi Eloa Yahweh se está derramando hoy en día para que profeticemos, pero esto es 1260 días. Haga un cálculo, 1260 entre 30, entre 12 y le da 3.5, 3 años y medio. La hambruna de Eliyahu allá en Sarepta era de 3 años y medio. ¿Cuántos años van a ser los años de la tribulación? 3 años y medio. Abramos nuestro entendimiento, estudiemos y aprendamos a conocer lo que Yahweh tiene reservado para nosotros. Aprovechando este enlace, este próximo sábado de mañana en 8, el sábado 5 de abril, vamos a estar impartiendo el seminario La Bestia de los Tiempos Finales, con una perspectiva hebrea, torática. Mire qué hermoso es conocer y aprender y deshacer los versitos así, conociendo las 2 casas de Israel, conociendo el hebreo. Es riquísimo, y le vamos a demostrar a usted el nombre de la bestia escrito en el hebreo. Entonces lo invitamos. Usted, por favor, mándenos un mensajito a los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla, confirmándonos la cita, porque queremos saber qué tamaño de local vamos a utilizar. Y también puede confirmarnos en Facebook, nuevamente en la página Yahweh su nombre, programa Yahweh su nombre en Facebook. Ahí hay una invitación evento para que nos confirmen su asistencia al seminario, a la conferencia La Bestia de los Tiempos Finales. Está muy muy buena, y usted va a conocer el nombre de la bestia, y se lo vamos a demostrar en el hebreo. Si usted puede llevar unas escrituras hebreas, mucho mejor, para que usted lo marque y luego lo siga estudiando. Comenzamos entonces a darle respuesta a las preguntitas que nos están haciendo. Una de ellas es, ¿de dónde viene la creencia de la cruz?
¿ok? La cruz es un símbolo babilónico. Babel es, ya todos lo sabemos, si nos vamos a Revelaciones, la gran Babel, Babilonia la grande, la ramera y la madre de las rameritas. Entonces, de allí viene el símbolo de la cruz. E incluso Constantino tuvo una visión, si usted se recuerda o conoce un poquito de la historia. Él vio una cruz y dijo, en el nombre de esta cruz nosotros conquistaremos. Y ese era su emblema, y de ahí salen las cruzadas. Pero ese es un símbolo babilónico, un símbolo también de Constantino, y Constantino empezó a evangelizar haciendo una mezcla de cultura romana con griega, y también tomando al Mesías judío, a Yeshua, cambiándole el nombre por Ieosus, haciendo una mezcla de nombres, y luego empezaron a evangelizar y empezaron a perseguir, y sobre todo perseguían al pueblo de Israel y le decían, acepten a Ieosus, y el que no lo aceptaba, muerte, ¿verdad? Entonces él fue uno de los primeros en perseguir al pueblo de Israel. De allí viene la creencia de la cruz, una de las partes, sino viene más atrás desde las culturas babilónicas. Pero lo que nos enseña la Torá es el madero, una estaca de ejecución. Allí fue colgado nuestro Mesías, Yeshua, en una estaca de ejecución para colgar en el madero la maldición de la ley, no la ley. En ningún momento dijo Pablo que en el madero estaba colgando la ley. Dice que colgó la maldición de la ley, pero nadie sabe cuál es la maldición de la ley porque no queremos estudiar, solo asumimos. No dice para colgar y abolir en el madero la ley, no, abolir la maldición de la ley. Si usted va al seminario del 5 de abril, si nos confirma, le vamos a demostrar cuál es la maldición de la ley que está colgando Yeshua en el madero. Allí también se lo vamos a demostrar. ¿Hay otra pregunta? Gaby, no sé si la respondes. Oscar Arriaza nos pregunta, y la voy a leer como él lo mandó el mensaje. ¿Me escuchará Jehová si no le orare con su nombre Yahweh, siendo que hablo español? Ayúdeme. Una situación que se está dando ahora es que estamos dejando de ser ignorantes. Amén. Este programa tiene como fin propagar la verdad, y la verdad es que nadie le puede cambiar el nombre a uno. A nadie. Nadie. Y si usted, Oscar, usted ya sabe que Yahweh es su nombre, el otro nombre fue mezclado, salió de una mezcla de dos palabras, Adonai y el tetragramatón, las 4 letras hebreas. Es una mezcla, es como que a su nombre Oscar yo le diga, le meta unas 4 vocales en medio de su nombre. Quiero que lea, por favor. Perdón, cuando se hacen mezclas, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama? Adulterio. Adulterio. Entonces, al combinar Yod-Hei, Vav-Hei, que son las letras hebreas del nombre de Yahweh, con otras cosas, eso se vuelve un adulterio. Y Yahweh aborrece el adulterio. Quiero que apunte Proverbios 28:9. Y dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, el final es bien fuerte. Su oración también es abominable. Que la Torá hable, no nosotros. Amén. La Torá habla, y la Torá dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la Torá, para no oír las instrucciones. Quiero que mire en Jeremías 23, verso 26, dice así: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Verso 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? La palabra Baal en Oseas está bien explicado que es Oseas 2:16. Oseas capítulo 2, verso 16. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi,
y ahí tiene una letrita A, y al pie dice, esto es mi marido, y nunca más me llamarás Baali, y una letrita B que refiere también al pie de página abajo, y dice, esto es mi Señor. En la iglesia se le llama a él mi Señor, y todas las canciones que existen es mi Señor, mi Señor. Y le está diciendo a él, mi Baal, Baali. Y él dice que nunca más lo vamos a llamar Baali, nunca. Y en Jeremías dice que nuestros padres se olvidaron de su nombre por Baal. Así que Proverbios 28:9 dice que la oración del que no le interesa escuchar la Torá, para él es abominable. Mientras estábamos en ignorancia, nuestro Padre Yahweh sabe que somos ignorantes. Amén. O sea, tenemos una... Pero el pueblo perece. Por falta de conocimiento, Así es. por ignorancia. Así que... Este programa trae eso, que traiga luz. Amén. Así es. Amén. Sí, entonces, fíjense que interesante, nos bloqueamos y decimos, ay no, yo no puedo pronunciar ese nombre, pero bien que andamos diciendo Michael Facebook, Jackson. Michael Sí. Jackson, me gusta el Facebook y Twitter y YouTube, esos nombres sí los podemos decir, pero el nombre de Yahweh, vamos, repitamos, Yahweh, fácil, Yahweh, no tiene ninguna complicación, Yahshua, Yahweh, Yahshua, no es complicado, no es difícil, solo es que empecemos a practicarlo. Pídale a Yahweh y Él va a dar pureza de labios para que usted lo llame por su nombre. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, no nos gustan los apodos, a Él menos. Y el mandamiento de las Escrituras, el tercer mandamiento dice, no dirás el nombre de Yahweh, en vano dice acá, pero en falsedad. Cambiarle el nombre a Yahweh es decirlo en falsedad. Y dice ese verso, porque no daré por inocente al que tal haga. Si usted conscientemente o inconscientemente, porque no dice ahí, a los que lo saben los perdono, y a los que no lo saben, a los que lo saben no los perdono, y a los que no lo saben los voy a perdonar, no dice, porque no daré por inocente al que tal haga. Si nosotros le cambiamos el nombre a Yahweh por cualquier otro nombre que usted le quiera poner, entonces no es inocente y eso automáticamente lo hace culpable. ¿Y culpable de qué? Usted responda. Hay otra pregunta, me gusta mucho, dice, ¿qué diferencia hay entre pacto y salvación? Juan 3:16. Ok, vamos a leer porque un par de versos más abajo también nos explica. Nos quedamos solo con Juan 3:16. Dice, todos nos lo sabemos, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, vamos a entrar aquí en un poquito, a profundizar un poquito más. Creer en Yahshua no significa creer en un hombre que vino hace 2000 años. Él es la palabra viviente. Ahora, ¿de qué palabra se está refiriendo? Se está refiriendo a la Torá, a los 5 libros de Moisés. Cuando dice las Escrituras o el Nuevo Testamento que Yahshua, el Mesías, es la palabra viviente, es porque Él es la encarnación misma de los 5 libros de Moisés. Entonces, si yo me voy a agarrar de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en la palabra, los 5 libros de Moisés, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si usted dice, yo acepto al Mesías, pero desecho la Torá o los 5 libros de Moisés, entonces no está aceptando al Mesías, está cometiendo un acto de idolatría a un hombre, porque no está prestando atención a la palabra que estaba en él. En Juan 1:1. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Yahweh.
nosotros lo conocemos en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, con Elohim, y el verbo era Yahweh. La palabra es la misma, no cambia. Entonces, si nosotros vamos a aceptar a Yeshua no es como nuestro Salvador, significa que yo tengo que aceptar los 5 libros de Moisés. De lo contrario, estoy confiando en un hombre, y eso es idolatría y es abominable delante de los ojos de Yahweh. Y dice las Escrituras, maldito el que confía en un hombre. Yo tengo que aceptar al Mesías, la palabra viviente. Él es la Torá, los 5 libros de Moisés vivientes. Entonces sí es importante. Ahora bien, nosotros entendemos que todos somos salvos, porque Yeshua significa Yahweh salva. Entonces la salvación no es de este hombre que vino hace 2000 años, es de Yahweh. Y Yahweh es eterno por los siglos de los siglos, perpetuamente. Yahweh salva. Yahweh, no este hombre de hace 2000 años. Yahweh salva. La salvación es para todos. Ahora bien, entrar al reino es para los que pertenecen al pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 21, 20, 19. Aquí lo vamos a buscar. Dice, y vi descender la ciudad santa, y en sus puertas tenía los nombres inscritos de las 12 tribus de Israel. 21. Revelaciones, capítulo 21, verso 12. Leámoslo. Dice, tenía un muro grande. Si lee más arriba, dice, vamos a ver, desde el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 malachim ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. Muchos dicen por ahí que son la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Vamos a ver si es cierto. La esposa del Cordero, dice. Y me llevó en la Ruach a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía de los Shamaim, del cielo de Elohim, teniendo el esplendor de Yahweh. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malachim ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. No hay puerta para la iglesia. Entonces la iglesia no puede decir que es la novia o la esposa del Cordero y que van para las bodas del Cordero, porque no existe una puerta para la iglesia. Todas estas gentes, vamos a ir al verso más abajo que dice... verso 24 del mismo capítulo 21, y las naciones que hubieren sido salvas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La salvación es para todas las naciones. Mire, andarán a la luz de Jerusalén, de Israel, y los reyes de la tierra traerán su esplendor y honor a ella. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Tener salvación para vivir a las orillas de Israel, o pertenecer al pueblo de Israel y poder cruzar este muro y entrar al pueblo de Yahweh? Ahora, la siguiente pregunta es, Ruach HaKodesh y Ruach Consolador. Brit es el mismo, se le puede rendir adoración. Ok, Ruach HaKodesh, sí, es el mismo. Recordemos que Yahweh es unidad, es Echad, unidad. Él se manifiesta de diferentes maneras. Me voy a meter aquí a otro tema muy controversial. Dice Ruach HaKodesh y Ruach Consolador, que es exactamente lo mismo. Aquí tengo yo a mi papá. Cuando yo estoy enfrentando una situación bien difícil, de toma de decisiones, de valentía, de mucha fortaleza, yo voy donde mi papá, para que él me dé un buen consejo. Pero si yo estoy tomando una decisión de mis sentimientos, que estoy muy triste, abatida, desamparada, deprimida, ¿voy a buscar a mi papá? No, ¿verdad? Mi papá me va a decir, levántate, ¿qué estás pensando? Échale ganas, adelante, etcétera. Pero no, yo me voy donde mi mamá. Y mi mamá me va a decir, sí, mi amor, mira, que vení, tenés que poner de tu parte, tenés que hacer cambios. Bonito, ¿verdad? Me va a dar las mismas palabras de repente que mi papá, pero de una forma diferente. Porque mi mamá es consoladora. Entonces, la Ruach HaKodesh
el Espíritu Santo, que muchos le llaman, dicen, ella en realidad es femenino. La Ruach HaKodesh es femenino. El Espíritu Santo es una forma incorrecta de llamarla. Cada vez que le decimos el Espíritu Santo estamos ofendiéndola. Por eso es que dice las Escrituras que Yahweh no va a perdonar nunca la ofensa contra la Ruach HaKodesh, porque es la parte femenina de Yahweh. Así como un esposo jamás, o no debería, de permitir de que le falten el respeto a su esposa, pueden faltarle el respeto a él, pero que no le vayan a faltar el respeto a su esposa, y brinca y va a defenderla. Entonces, de la misma forma, Yahweh está protegiendo su parte femenina. Recordemos que dice allá en Bereshit, en Génesis, que fuimos creados a imagen, o el varón fue creado a imagen y semejanza de él. Varón y hembra lo creó, dice el verso, varón y hembra lo creó. Vamos genéticamente hablando, el hombre tiene cromosomas X y cromosomas Y. La mujer somos doble cromosomas X. Entonces, el hombre tiene mujer y hombre, XY. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Yahweh, porque Yahweh es varón y es el lado femenino también. Algo importante es que la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, como congregación. Sí. Entonces dice que la iglesia ahí está femenina. Uh-huh. ¿Quién habita en las personas? La- Él. No la. Pero si Yahweh es el esposo, entonces se va a casar con él o con ella. La boda del Cordero es ella, La iglesia. la iglesia, la congregación, La cajal. la. La cajal. Entonces, tenemos que es la esposa, no el General. esposo. Sí. Entonces, ampliando más el concepto de el espíritu o la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh. Y la Ruach HaKodesh es la que está puesta sobre nosotros. En nosotros. En Así cada es. uno de nosotros. Amén. ¿Hay alguna Pregunta que si el licor está correcto celebrarlo en el judaísmo ortodoxo, en Shabbat. Ok. El judaísmo es una religión más, como el cristianismo. Ellos se han apegado aún más a la Torá, no tienen un Nuevo Testamento. Tienen costumbres de hombres, por eso es que Yahweh también está contra la casa de Judá, porque en lugar de obedecer la Torá, empezaron a obedecer más a los rabinos, a los sabios y las costumbres de hombres, añadiéndole mucho peso a la Torá y haciéndola muy difícil de cumplir. La Torá en sí es un estilo de vida hermoso, afable, amigable, sociable para desarrollarnos con libres de inmundicia delante de Yahweh, pero ellos le agregaron más a la Torá. En las Escrituras habla sobre las bebidas alcohólicas, el vino, y no es un jugo de uva, habla del vino, es más, Yeshua hizo del mejor vino, y lo tomaba también, no tomaba jugo de uvas, tomaba vino, pero con medida, porque dice alegra tu alma, pero los borrachos no van a entrar al reino. Entonces, si usted no sabe cuál es su medida, absténgase. Y si ellos lo hacen, es responsabilidad de ellos. Usted no imite costumbres de otros, limítese a obedecer lo que aparece en la Torah. Otra pregunta tenemos por acá. ¿Por qué le llamamos Yahweh si en el hebreo no hay vocales? Melvin Alberto de Atlántida. Sí. Me parece fantástica su pregunta y muy verdadera. Hasta hoy en día empezó a hacerse una restauración del idioma Kadosh, del idioma hebreo. Entonces es lo más cercano que se puede llamar al nombre de Yahweh, pero definitivamente no es Jehová. Están la combinación, por ejemplo, Yahweh, Yehweh, Yahweh, Yiwi, Yowo, Yuwu, todas estas combinaciones se pueden dar, pero la que más se acerca de acuerdo a la Torah oral que se venía manejando de tiempos antiguos es Yahweh.
Yahweh. No podemos decir que Yahweh es el nombre de Él y no hay ningún otro nombre. Hoy en día no se puede decir porque apenas se está restaurando. Lo que sí podemos decir definitivamente que no es Jehová, ni el Señor, ni Jesús. Es más cercano Yahweh que ellos. No son vocales las que tienen, pero las palabras en sí o las consonantes sí traían algún tipo de sonido de vocal de acuerdo a la tradición del lenguaje como se venía dando. Entonces, es complicado, pero se está restaurando. ¿Otra pregunta? ¿Existen los profetas hoy? Claro que sí. Todo aquel que está leyendo la Torá es profeta. Siempre y cuando sea apegado a ella. Por supuesto, cada vez que se habla Torá, los 5 Pero hay libros un de montón Moisés. Hay un montón de nuevos profetas que andan hablando de su propio corazón, como dicen Jeremías, Así lo que ellos quieren para sus propios intereses. Ahora bien, tenga mucho cuidado porque Yahweh los envía para engañarlos. Entonces, si alguien viene a usted con un espíritu, ¿dónde está? Acab, Deuteronomio. en Acab también, también. espíritu de mentira, mire cómo le dice. En primer libro de Reyes, capítulo 22, mire cómo Yahweh hace también, porque Él nos va a poner siempre a prueba para saber si nosotros vamos a cumplir con lo que Él ha establecido. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 20. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y caiga, mire. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Ahí quiero lanzar una advertencia que me acaban de pasar. Hablando de esto. Y es que me han informado que están haciendo una denuncia de una iglesia que está llamando a sus fieles a que vendan todas sus cosas y sus propiedades para que vayan y lleven el dinero a esa iglesia. Me imagino que para hacer sus obras sociales o edificar templos. En el nombre de Yahweh, bajo la autoridad de la don Yeshua, les digo, no vayan a hacer eso, porque ahí están llamándolo con un espíritu de error y confusión y de perdición. Se dio en el tiempo de los apóstoles este fenómeno, pudiera llegar a repetirse, pero no es para andar erigiendo templos, sino mire la catedral de cristal allí en Estados Unidos, creo que en la Florida, ya la están vendiendo porque no pueden pagar esos espantos blasfemos de lujo, sacándole el dinero a los fieles para hacer esos monumentos a la ostentación. El Papa ahorita acaba de cancelar al cardenal que dirigía ahí una operación en Alemania porque se había hecho una casa de 45 millones de euros. Lo canceló por su abusivo ministerio con el dinero. Ojo, por favor, tengan cuidado, amadas y amados, no caigamos en esos errores. Hay que ser sabios en el manejo de los fondos que el Padre pone en nuestra vida, que los debemos de administrar con sabiduría. Voy a aclarar sobre el seminario. El seminario será en Tegucigalpa, el sábado 5 de abril a las 2 de la tarde. Próximamente lo estaremos haciendo en San Pedro. Todavía no le podemos dar una fecha, pero sí vamos a programarlo para la fecha y vamos a estar entonces solicitando... Por Facebook vamos a comunicar el lugar. Por Facebook vamos a estar informando dónde será el lugar. Pero si nos confirman para poder tener un espacio adecuado para todos los que vamos a estar aprendiendo. Tenemos varios saludos también de hermanos que nos están viendo ahorita. Agradecemos mucho sus cariños. Beisy Mendoza, de Tegucigalpa. Esteban, de República Dominicana, muchas gracias. Ángel, de Santa Bárbara. Hermanos de Ocotepeque. La familia Romero Reyes, de Silca Blancho. Gracias por su tiempo. Bendiciones, muchas gracias. Hay otra pregunta más.
Dice, si en la Torá dice que el ángel le dijo a la Virgen se llamará Immanuel, porque nosotros le llamamos Yeshua. ¿Qué significa este nombre? ¿Cuál es el verdadero nombre? Linda pregunta. Immanuel, ¿qué significa Immanuel? Significa Elohim entre nosotros. Imanu, él. Todas las palabras que terminen en él o que comiencen con él tienen que ver con Elohim, no Dios con nosotros, de ninguna manera. Es Elohim con nosotros. Immanuel significa Elohim con nosotros. Pero eso se está refiriendo a la humanidad de la palabra. Por eso les decía, cuando nosotros aceptamos al Mesías, aceptamos la salvación de Yahweh, tenemos que aceptar la Torá, los 5 libros de Moisés, que son la palabra escrita, y Yeshua, o Immanuel, perdón, lo vamos a poner de esta forma. Entonces, Immanuel vino a ser el depositario de Yeshua. Immanuel es un frasco de carne en el cual la palabra se vino a depositar. Y ese frasco de carne a los 33 años fue destruido. Hay un verso en Salmos que dice como... Mira, aquí Lemuel Ruiz de Sulaco nos manda un pasaje, Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Perfecto. Y la palabra... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos ver que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Cuando tradicionalmente hemos creído que yo recibo a una persona y lo recibo por fe y ya soy salvo, pero estoy recibiendo a una persona, pero sin entender que esa persona es la palabra. Lo más importante de la persona que vino hace 2000 años fue la palabra que él dio. Eso es lo que vive y permanece por los siglos de los siglos. ¿Dónde está el cuerpo de Immanuel? No quedó absolutamente nada. No lo reconocieron ni los discípulos ni las mujeres. Porque eso sería idolatría. Así como fue escondido el cuerpo de Moisés. De la misma forma, porque son tipos de uno del otro. Entonces, cuando nosotros adoramos a un hombre que vino hace 2000 años y desechamos la palabra que sale de la boca de este hombre, entonces estamos desechando nuestra salvación, de verdad. Y nos estamos quedando con idolatría, que es abominación delante de Yahweh. Por eso dice allá en Salmos 82:6, y dije a ustedes, ustedes son Elohim. Y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero mire cómo dice el verso 7. Pero como hombres morirán. Todos nosotros somos Elohim. Immanuel era Elohim con nosotros. Pero como hombre murió. Pero ¿qué es lo que ha permanecido de este hombre hasta el día de hoy? Las palabras que salieron de su boca. No su carne. No su carne, sino lo que él dijo. Me gusta un verso que aparece, que Yeshua está diciendo, escudriñad. Juan 5:39, Yohanan capítulo 5, verso 39. Verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creyeron. Mire lo que está diciéndonos Yeshua. Escudriñen las escrituras. En este momento, Juan está narrando lo que Yeshua dijo. Escudriñen las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras que hay que escudriñar? La Torá, porque el Nuevo Testamento no existe. existía. Es algo bien importante que tenemos que hacer énfasis. Cuando nuestro Salvador Yeshua estaba aquí en la tierra, no existía ningún libro del Nuevo Testamento. Y cada vez que la Escritura se refiere a las Escrituras, se refiere al Tanakh. Al Tanakh, al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, mal llamado. No es Antiguo Testamento. Recuerden que no somos viudas, ¿verdad? No es antiguo, está vigente. Está vigente. Está vigente, no tiene nada de antiguo, ¿No? porque la palabra de él es eterna. Vimos cómo leíamos el caso de Eliyahu, ¿verdad? Y está tan claro y está tan real para hoy en día y para lo que está por venir. Sigue diciendo el verso 39 de Yohanan Juan capítulo 5. Escudriñen las escrituras. Esta es una orden que Yeshua nos está dando. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí
para que tengan vida eterna. No, se da cuenta cómo Yeshua se percataba de que la gente andaba tras la idolatría. Como dijo, ustedes por la comida es que me siguen, dijo, pero no por la palabra. Entonces, muchas veces nosotros estamos siguiendo a Yeshua por ver idolatría, pero no por obedecer cada una de las palabras que él dijo. Dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Nosotros tenemos que volver a la Torá porque allí es donde aparece el Mesías tan claramente. Otro pasaje importante dice, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que a mí me recibe, decía Yeshua, recibe al que me envió. Amén. Y si hoy se está predicando salvación y usted recibe a Yeshua, pero no le interesa nada del Tanakh, no está recibiendo al que envió a Yeshua, porque Él es el Padre. La salvación es de Yahweh. La salvación es de Yahweh, entonces del Padre. Es contradictorio recibir a Yeshua y querer quitar al Padre, querer quitar la Torá de la vida nuestra. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado en estos 1700 años? Okay. A quitar la Torá, a no guardar Shabbat, a no guardar las fiestas. De hecho, ya dentro de poco vamos a celebrar Pesach. Sí, hermoso, es cierto. Este domingo, para los que son Shomer Torah o los que queremos obedecer a Yahweh y queremos obedecer los mandamientos y queremos ser del pueblo de Israel y entrar en el pacto de Yahweh, este domingo es Rosh Kodesh y es Año Nuevo. Imagínense, van a decir, estamos locos. Sí, así como decía Pablo, no me importa que me llamen loca si voy a obedecer la Torah de Yahweh. Este domingo comienza el mes del Aviv, como está escrito en Shemot capítulo 12. Ahí lo puedes estudiar. Éxodo, capítulo 12, habla del mes del Aviv, el mes de la maduración. Y estamos comenzando este domingo. Y eso significa que dentro de 15 días, o sea, de este domingo, el siguiente domingo y el siguiente domingo, se celebra la fiesta de Pascua, Pesaj. Y dice las Escrituras que el que no celebre Pesaj será cortado de entre el pueblo de Israel, ¿verdad? O el que no celebre Shabbat, también son cortados de entre el pueblo de Israel. Bien, hemos pasado un tiempo muy rico, enriquecedor, ilustrativo, Amén. de disfrutar la Torá, ¿verdad? De disfrutar el consejo de Papá Yahweh para una vida dichosa, primorosa, pero es estudiando la Torá, Amén. buscándole de todo corazón, apropiarse de ella y obedecer sus mandamientos, porque dice la palabra que en la obediencia a los mandamientos de Yahweh está la vida. Usted quiere estar vivo, usted quiere estar viviente, con salud, con propósito, estudie la Torá, obedezca los mandamientos, que ahí está la vida. Un tiempo feliz, dichoso, agradecemos su compañía y de nuevo, con la voluntad de nuestro Padre, nos encontraremos el próximo viernes. Shalom. Shalom. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Todos los sábados, de 4 a 5 p.m. Lo más reciente en música de banda, quebraditas y rancheras.